En este segundo video veremos los componentes de croquis y bocetos en dos dimensiones. Veremos cómo crear y editar un croquis o un sketch, las herramientas principales de geometría como líneas, círculos, arcos, polígonos, redondeos y algunos otros comandos complementarios que sirven para manipular los croquis en dos dimensiones. Es importante tener en cuenta que los croquis son la base para poder realizar modelos 3D. Para ello, una vez estamos en nuestra ventana de trabajo, aquí, por ejemplo, que dejé los planos que habían quedado visibles en el video anterior, voy a quitar la visibilidad. Debo escoger uno de esos planos para comenzar. En este caso, escogeré el plano XY, le daré clic derecho y le diré nuevo boceto o nuevo croquis. Inmediatamente, él se coloca de frente, de forma ortogonal, y aquí puedo entonces empezar la creación de mi croquis. Estos bocetos se hacen únicamente con la barra de herramientas de bocetado o croquis o sketch, que aparecerá con todos los botones activos para poder trabajar con ellos. Como ejemplo, haré un primer croquis usando el comando línea, que es el primero que aparece aquí. Entonces, con línea, lo que hago es que me ubico en el centro, aquí este es el origen 0, 0. Muy importante siempre iniciar desde el centro para evitar problemas a futuro, ya que al iniciar desde el centro es más fácil definir completamente la geometría. En este caso haré una forma como de L, usando líneas que son entre sí perpendiculares, y cerraré. Entonces ahí tengo mi primer croquis. Ahí aparecen unos simbolitos de perpendicularidad y de rectitud que me indican que esto está totalmente horizontal y vertical en las líneas que lo conforman. Como condición para poder hacer eh, la generación de modelos 3D, necesito que todo quede totalmente definido. Aquí hay unas líneas que aparecen en púrpura o morado, que quiere decir que aún le falta definición. De hecho, las únicas que aparecen negras son las que están iniciando aquí en el origen. Pero ¿qué pasa? Si hubiese iniciado en otro punto distinto al origen, todas las líneas van a salir púrpura. Por ejemplo, si yo hago una figura lejana del origen, miren que todas salen de color púrpura. Aquí, aparte de las longitudes, los parámetros dimensionales de esta figura, me toca acotar respecto al origen para que quede totalmente definido. Entonces, esa no es la idea. Ok, entonces voy a darle control Z para devolverme. Y vamos entonces a dimensionar este primer croquis que tengo aquí. Aquí le voy a colocar 100. Si se desconfigura o se deforma, no pasa nada. Aquí tengo aún activo el comando de dimensión. Lo que voy a hacer es darle escape para que se desactive y aparezca el puntero normal. Y lo que hago es que muevo las líneas. Entonces, yo aquí puedo mover las líneas, o puedo deformar algo y lo acomodo un poco más a como yo quiero que me quede. Más o menos quiero que me quede como así. Y sigo acotando. Para acotar yo puedo tomar, por ejemplo, quiero acotar esta distancia entre estas dos líneas, puedo acotar la línea horizontal que las une o puedo escoger una y la otra y debe dar exactamente lo mismo. Voy a colocarle aquí 20, aquí abajo voy a ponerle 100 también, aquí a esta línea voy a colocarle 20 también y miren que ahora todo quedó totalmente definido. Una ventaja que tiene Autodesk Inventor es que aquí abajo me dice totalmente restringido. En dicho caso, yo hubiese borrado, bueno, que me faltara una cuota o una dimensión. Aquí me dice cuántas me hacen falta para poder definir completamente la figura. Las cotas, yo le puedo dar doble clic y ya puedo editar. Aquí le puedo cambiar el valor, no pasa nada. Es decir, yo puedo, cuando ya las añadí, las puedo editar sin problema. Muy bien. Usualmente lo que uno hace es que cuando ya tiene el croquis terminado, vamos ahora aquí a Finish Sketch o finalizar el croquis, o de una vez puedo irme aquí a modelo 3D y le digo extruir. Y él entiende que el croquis que tengo trabajando quiero extruirlo y aquí me pregunta por una distancia. Aquí le asigno el valor, le digo OK y ahí tengo entonces mi primera pieza, mi primera parte. Aquí yo puedo entonces ver que aparece la operación extrusión
que fue la que generó la profundidad, y el croquis, que fue el que utilicé como elemento de entrada. A ambos yo puedo decirles clic derecho, editar. En este caso en extrusión le puedo decir editar croquis o editar atributo o característica. Entonces aquí puedo cambiar este valor y ponerle otro, 90 por ejemplo. Y ahí se ajusta. Igualmente el croquis yo le puedo decir clic derecho, editar croquis, se pone otra vez de frente y aquí yo puedo entonces editar los valores y cambiarlos a mi gusto. No hay ninguna restricción aquí que no me permita poder manipular las cosas como yo deseo. Entonces, aquí como ya yo hice la extrusión, no tengo que darle 3D Model porque ya yo hice la operación, lo que tengo que decirle es que finalice el croquis y él se actualiza automáticamente y me muestra cómo queda ahora con las nuevas dimensiones. Muy importante, siempre al inicio de cada trabajo, decirle guardar. Entonces, le doy aquí en el icono de el disquete save o guardar y le añado entonces el valor, el nombre, perdón, de mi archivo y lo coloco en una carpeta. En este caso ya yo lo había guardado. Voy a decirle file, guardar como. Entonces aquí voy a colocarle el nombre. Voy a poner un primer sólido y le digo guardar. Listo, entonces ya acabamos de crear nuestro primer archivo, formato IPT. Miren que ahí sale mi primer sólido como nombre arriba. Aquí se cambió un poco la forma en la que lo estaba viendo, pero no pasa nada. Yo puedo decirle aquí en la cajita que lo ponga frontal, luego lo giro un poco y escojo una esquina para que se vea como estaba inicialmente. Si por alguna razón mi visualización se ve extraña, eso se puede corregir fácilmente aquí en Vista, en la barra de herramientas Vista, y en estilo visual escojo el tercero, que es que me muestre las sombras y los bordes. Y aquí me muestra el sólido de una forma un poco más realista y entendible. Entonces esto es bien importante. Entonces, pasos fundamentales o condiciones fundamentales para poder hacer sólidos. Que el croquis esté totalmente definido, que no le falte ninguna dimensión, que no haya ninguna línea púrpura. Y segundo, que esté cerrado. Si está abierto o le falta algún punto para cerrarlo, pues no se puede hacer ninguna operación de generación de tercera dimensión o de extrusión. Muy bien, entonces voy a seguir haciendo otros croquis, pero en este caso voy a usar las caras del sólido. Una vez yo hago mi primer sólido, que lo hice bajo el plano XY, ahí se ve el plano XY, le doy clic aquí para ver dónde estaba. Con Shift y con el cursor puedo moverme para ver que, mira, esta es la cara que utilicé al comienzo. Ahí está donde yo hice la primera figura. Estos planos que están aquí son la base para comenzar, pero de resto, para continuar, yo puedo usar las caras que se generaron. Entonces, yo puedo usar cualquiera de estas caras para hacer otros croquis. Por ejemplo, escojo esta cara del piso y le voy a decir aquí en el quinto botón que cree un nuevo croquis, un nuevo boceto, ¿sí? Y aquí voy a hacer un círculo en toda la mitad. Voy a usar línea. Busco aquí, en línea siempre sale un punto central verde, ese es el punto del medio. Y lo uno con este otro. Muy bien. Y ahora voy a coger hacer una línea de esta que está aquí a esta otra que está acá. Ahí está, dice perpendicular a 90 grados. Miren que sale el simbolito de perpendicular en gris en una cajita o allá a un ladito. Entonces le doy clic y tengo entonces estas líneas que se entrecruzaron. Voy a decirle entonces ahora, por ejemplo, un círculo y quiero que ese círculo empiece justo aquí en este centro. Y ahí tengo mi figura círculo. Y en dimensión le voy a decir entonces cuánto es su diámetro. Le voy a poner, por ejemplo, 50 milímetros. Y miren que quedó totalmente definido. ¿Por qué? Porque las líneas están unidas en el centro y así que está totalmente definido respecto al origen. Ahora, muy importante, yo quiero extruir solo el círculo, no estas líneas. Estas líneas aquí en realidad no me sirven para extrusión, las hice pues para construir.
Yo le puedo dar clic a esas líneas. Mire que aquí aparece todavía dimensión seleccionado. Tengo que decirle escape para que se quite el comando de dimensión, porque si no, al escogerlo lo que me va a dar es la cota. Le quito la, la selección a dimensión, que ya aparezca el cursor normal. Y aquí escojo esta línea y le voy a decir aquí arribita en formato construcción. Y él convierte esa línea en una línea discontinua, que simplemente la estoy usando de referencia para ubicar el centro del círculo. Aquí le puedo decir que finalice el sketch o le puedo decir 3D Model y extruir de inmediato. Voy a hacerlo de la primera forma. Si le digo finalizar sketch, ahí terminó. Miren que aparece así. Le digo aquí entonces 3D Model, extruir. Él va a buscar qué croquis está por ahí sin definición que no haya escogido. En este caso no sale aquí nada. Miren que aparece seleccionar perfiles y cara. Entonces si yo escojo adentro del círculo, aparece como verdecito. También puedo escoger afuera del círculo. Ojo que eso me daría otra extrusión. Me interesa es esta del centro. Le doy clic y ya puedo entonces colocarle aquí cuánto es su altura. Le voy a decir, por ejemplo, 50. Y le digo aceptar OK. Y ahí tengo entonces mi segunda operación. Acá en el árbol de operaciones puedo ver que tengo entonces extrusión 1, que fue la primera operación de 3D. Bueno, extrusión 4 en mi caso, y la segunda extrusión que fue la de el elemento cilíndrico, porque un círculo proyectado es un cilindro. Muy bien. Puedo entonces, por ejemplo, usar la cajita de visualización para ponerme así de este lado. Y aquí le voy a decir entonces que quiero un croquis en esta cara, en la espalda, por decirlo así. Y aquí voy a hacer entonces, aquí en la cuarta opción, voy a hacer un rectángulo de 2 puntos. Entonces, en cualquier lugar aquí escojo los 2 puntos. Esa línea que aparece ahí es una proyección de la altura del cilindro que está atrás, no pasa nada. Como este rectángulo lo hice allí en un punto aleatorio, me toca pues primero acotarlo, ponerle con dimensión aquí cuánto mide, le voy a poner 35 y 65. Y tengo que decirle entonces cuánto hay, por ejemplo aquí, para que él fije la altura y cuánto hay de aquí a aquí, para que él me diga cuánto es esta distancia. Entonces, si esto tenía, por ejemplo, 90 y tengo 65, la profundidad de esto es 90 y tengo 65 de ancho, me faltarían 25. Voy a decirle aquí 25, puedo usar, por ejemplo, /2 y él entiende que es 25 entre 2. Y miren que ahí me da el valor de 12.5. Es decir, que si yo no sé la dimensión, yo puedo escribir allí la formulita, el cálculo en la cota, y él calcula y me dice entonces cuánto es el valor. Entonces miren que aquí quedó también totalmente definido. No hay ningún riesgo de que se mueva o que se manipule. Y le digo entonces 3D Model, extruir, y aquí lo voy a extruir, por ejemplo, 20 milímetros. Y ahí está. Entonces miren que aquí hice 3 extrusiones usando croquis. Primero usé el plano XY y después utilicé simplemente eh, las caras que se generaban de la primera figura de extrusión. Ok, ahora voy a mostrar cómo utilizar de forma general todos los botones de eh, aquí la barra de herramientas de Sketch. Entonces voy a coger, por ejemplo, de nuevo el plano XY, le voy a decir nuevo Sketch, pero voy a alejarme. No importa porque aquí esto simplemente es a modo de explicación. Voy a usar este espacio acá en esta parte. Entonces comencemos con línea. Línea es el primer botón. Pues aquí simplemente es 2 puntos, esa es la línea. Si no le digo nada o no le digo escape, pues él me deja todavía seguir haciendo líneas, las puedo unir y ahí tengo un croquis. Si la hago totalmente vertical, él me da una señal de que está a 90 grados. Si la hago totalmente horizontal,
él me muestra el simbolito de horizontalidad. Muy importante aquí tener en cuenta, miren que sale todo morado, ¿por qué? Porque no tiene ni dimensión ni está acotado respecto al origen. Eh, Siempre en las líneas va a haber un punto medio. Estas son líneas rectas, aquí un punto medio. Entonces ese punto medio sale siempre con un punto verde. Entonces yo sé que siempre que coja ese punto estoy justo en la mitad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, que son las líneas curvas. Aquí tengo cuatro curvaturas. Voy a explicar dos que son las más utilizadas, que son con control de vértice y la interpolación. Entonces, la primera spline lo que genera es que si yo voy haciendo líneas, le va generando curvaturas que se van ajustando a un punto de giro o de centro que se va generando automáticamente. Entonces, yo lo que estoy diciéndole ahí son los puntos respecto a los cuales está haciendo la curvatura. Entonces, podría hacer figuras que yo quiera. Las puedo unir y me genera también un croquis que tiene una forma bastante orgánica. Ahora voy a utilizar la segunda spline, que es la de interpolación. Esta es un poco más compleja. Aquí lo que hace es que va interpolando los puntos y lo que hace es que donde le voy dando clic, él va pasando. Y lo que voy haciendo en un punto hacia adelante afecta lo que pasa atrás también ligeramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta forma de interpolación para hacer figuras cerradas. Entonces así funcionan los dos tipos de spline. Muy bien, voy ahora entonces con círculo. Aquí en círculo hay tres opciones. Está la primera, que es círculo centro punto. Pues esta es la básica, que simplemente tú ubicas un punto y te alejas y ahí sale el círculo. Esa es muy fácil de hacer. La segunda se llama círculo tangente. Para hacer voy a explicar aquí un ejemplo. Hagamos de cuenta de que tengo varias líneas. Sí, voy a hacer aquí, por ejemplo, 3 líneas. Vamos a ver si sale, porque esto a veces es un poquito mañoso. Entonces, si yo tengo 3 líneas, así, o atributos de dibujo que tengo identificados que son líneas, yo le digo círculo tangente, entonces lo que me dice es, dime a qué quieres que sea tangente. Entonces, lo que hace es que busca un círculo, en este caso yo no conozco el diámetro, y él se ajusta a esos 3 puntos tangentes y ahí genera entonces el círculo, y yo estoy seguro 100% de que toca las 3 líneas en un punto. Esa es la función de círculo tangente. El tercer comando aquí, en el segundo botón, se llama elipse. Básicamente, él me pide dos distancias, hago una primera línea y después, si me muevo hacia abajo o hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, él genera una elipse. Entonces, ahí puedo generar elipses fácilmente. Aquí el primer punto es el centro y dependiendo de dónde me mueva, ahí generará entonces el segundo punto. También la puedo hacer hacia arriba. ¿Ven? Entonces también puedo hacer elipses que sean más largas que anchas. Muy bien, vamos a continuar ahora con arco. Aquí en arco hay 3 opciones. Está arco 3 puntos. Básicamente yo necesito darle 3 puntos. Si no estoy mal, aquí es inicio, fin y después le tengo que decir el punto intermedio. Y él genera entonces un arco ahí que después tengo que acotar obviamente en su radio. Luego está arco tangente. ¿Listo? Aquí pues sí necesito tener puntos. Entonces voy a generar aquí, por ejemplo, 2 líneas. Le voy a decir arco tangente. Entonces le digo este punto, y ahí él generó un arco que es tangente a esos 2 puntos. Bueno, ahí como lo hice así, que digo un poco grande, quedó por encima. Bien, el siguiente es arco centro punto. Aquí básicamente le tengo que decir un centro. Miren que él genera una especie de círculo
pues que es la proyección total del arco en los 360 grados. Entonces simplemente le digo cómo quiero que sea ese arco angularmente y lo puedo hacer incluso completo. Quiero que sea, por ejemplo, no sé, 35 grados. Y ahí está entonces el arco en 35.2 grados. Muy bien. Seguimos con el siguiente comando que se llama rectángulo. Bueno, aquí hay bastantes. El inicial es rectángulo dos puntos, que básicamente es una esquina. La esquina contraria es la que sale y yo le doy clic y él lo genera. El segundo se llama rectángulo tres puntos. Aquí me pide los dos puntos en los que va a salir y después el ancho o el largo, dependiendo cómo lo haya construido. El tercero es rectángulo dos puntos, pero inicia en el centro, que es rectángulo de centro, que es bastante útil. El primer punto es el centro y el segundo punto es una esquina. También tengo rectángulo tres puntos centro, pues que aquí básicamente le estoy dando como una línea de referencia que viene siendo el ancho o el largo y después me muevo hacia arriba o hacia abajo. Son varias formas de construirlo. Están las ranuras, que voy a irme de este lado porque ya queda espacio poco. Tiene una línea al inicial, eso es lo que genera la ranura. Entonces después me muevo hacia arriba o hacia abajo y él genera entonces la ranura. También está slot general. Aquí básicamente él me pregunta por un punto de arranque que viene siendo el centro de la sección que es circular y después me alejo y él lo crea considerando cuánto es ese radio. Eso define todo. Está centro punto, básicamente es el centro y me muevo hacia los lados o hacia arriba y él genera la ranura. Está la ranura en arco, que aquí básicamente tengo que hacer un arco y después me alejo y él crea la ranura. Súper bueno este comando. Luego tengo ranura arqueada, pero aquí desde el centro. Aquí básicamente es hacer un círculo proyectado. Después le digo cuánto es la abertura y él entonces genera en esa abertura la ranura. Y tengo este que es muy útil que se llama polígono. Aquí polígono, él me pide entonces si es inscrito o circunscrito. Y aquí me dice cuántos lados quiero. Yo puedo decir aquí 8, 9, 10, lo que yo quiera. Entonces, aquí por ejemplo estoy haciendo un octágono. ¿Listo? Ahí está. Ahí le dije que era inscrito. Ahora voy a decirle circunscrito. Y lo voy a hacer abajo. Vamos a ver la diferencia. Miren que aquí yo no estoy jalando una esquina, sino que jalo un punto medio de una línea de la que compone, uno de los lados de lo que compone el polígono. Y le digo aquí done. Voy a usar aquí círculo para explicar un poco mejor eso. Miren, lo de inscrito es esto, de que la figura queda dentro de un círculo y lo que tocan las puntas es el círculo. Eso se llama inscrito. Y circunscrito es al revés, que yo lo que estoy considerando es que el círculo está por dentro. Entonces esa es la diferencia entre inscrito y circunscrito. Bueno, por último vamos a ver el comando de redondeo de croquis, que es bien útil. Para eso voy a hacer un rectángulo. Ahí está. Y aquí tengo entonces el fillet. Hay dos opciones que es redondeo y chaflán. Entonces, por ejemplo, fillet. Aquí le voy a decir, a ponerle aquí. Estas unidades creo que están grandes, no estoy seguro, pero bueno, voy a hacer uno primero para ver cómo se ve. Muy pequeño, voy a ponerle entonces 10, por ejemplo, para que se vea un poco más. Bueno, ahí está también una cota. Yo esa cota la puedo editar. Ahí lo hizo. Entonces, así funciona el redondeo. Si quiero usar, por ejemplo, chaflán, él aquí me dice cuánto quieres que sea la distancia, porque el chaflán lo que hace es un recorte triangular, entonces tengo que decirle dónde quiero que lo haga y ahí lo hizo. Esa distancia que está ahí 2 es la distancia que él coloca aquí y aquí. Le puedo decir que sea 5, por ejemplo.
Voy a hacerlo de nuevo. 5. Y ahí lo hizo. Entonces, miren que es súper fácil de hacer. Hay varias opciones para hacer chaflán también, pero esta es la más clásica, que es la de lado a lado. Y con eso tengo entonces ya todo el menú de operaciones básicas que se hacen con la barra de herramientas de Sketch o Croquis en la subsección Crear. ¿Listo? Bien importante, esto que expliqué aquí era simplemente cómo funcionaba cada comando. Recuerden, ninguno de estos está definido, toca acotarlos, poner los valores y acotarlos también respecto al origen. Para terminar aquí, voy a explicar el último comando que es bien útil, que sirve para hacer croquis compuestos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un rectángulo aquí, quiero entonces que la figura tenga esto y que, por ejemplo, aquí tenga esta forma. Si yo quisiera extruir esto, es complejo porque tengo muchos contornos cerrados, entonces no va a salir como yo quiero. Para eso está el comando que se llama trim o recortar o cortar. Yo presiono el cursor, una vez lo seleccioné, presiono con clic izquierdo y aquí, por ejemplo, puedo recortar y donde él tenga dos zonas que corten, él elimina. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, ahí elimina, ahí elimina. Y de esa forma tengo la opción de crear croquis compuestos, es decir, un poco más complejos. Que de hecho esa es la idea. Uno puede hacer un croquis muy, muy bueno y se puede evitar fácilmente 5 o 6 operaciones en moldeo, en modelado 3D. De esa forma, uno optimiza el uso de recursos aquí en los programas paramétricos. Ahora, el comando contrario se llama extender, que es este. Yo le digo aquí, por ejemplo, extender a esta línea y ella va a buscar dónde se encuentra con otra línea y ahí va a cerrar. Entonces él ahí está extendiendo, por ejemplo. Es también bien útil. Si uno borra por error algo, ahí lo puede corregir. Y recuerden pues que aquí también puedo usar control Z y voy regresándome y recuperando estados anteriores de operaciones si me equivoqué o pasó algo extraño ahí al ejecutar los croquis. Bueno, espero que este video les haya parecido interesante y nos vemos entonces en el siguiente video donde veremos las operaciones básicas en 3 dimensiones. Ya aquí vimos un poquito lo que era extrusión, pero veremos algunas otras con otras particularidades. En el caso, por ejemplo, de extrusión, puedo hacer muchas variaciones a la forma en la que se extruye o se da la tercera dimensión a cuerpos. Y continuaremos, obviamente, utilizando las herramientas de croquis que vimos en este video.